como en igualmente en el Facebook. Entonces, acá estamos ya. Bien, bendito el Señor por este día. Y como ustedes bien lo han confesado, efectivamente el Señor nos ha librado de situaciones que otros confiesan que ha sido una situación difícil. Bueno, sabemos que a las personas en realidad les ha tocado de manera muy distinta poder sobrellevar esta enfermedad, pero dichosamente la gran mayoría ha salido avante. De hecho, nosotros en una y otra oportunidad siempre hemos hablado de que nosotros debemos de hablar como Dios dice que debemos de hablar. Y esa forma es con fe, así, nada más. No hay ni una ni otra, ¿verdad? Hay que hablar o tenemos que hablar nosotros con fe. Y debemos de hablar de la manera en que Dios nos pide. Dios nos pide a nosotros que nunca, nunca vivas en temor. El Señor siempre dice que nosotros debemos de vivir siempre, óigalo bien, siempre en victoria y siempre nosotros debemos de pensar en función de cómo Dios piensa. Dios nos habla a nosotros y nos dice, debes de esforzarte y ser valiente. Nunca se nos debe de olvidar eso. El Señor nunca nos llama a nosotros a hablar basados en el temor. Uy, vio a aquella persona que... No, 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 pare, 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 deténgase. Nosotros hablamos en victoria y sabemos que de todas estas cosas nos va a librar el Señor. Y si no, como dicen los mismos discípulos, nosotros estaremos con Él. Así que tranquilo, no hay ningún problema de lo que vaya a pasar. Por ende, para nosotros es indispensable siempre hablar con valentía. El Señor nos dice a nosotros, como le dijo a Josué cuando tenía que enfrentar aquella gran situación de ir ingresando para conquistar las tierras que el Señor les dio. Ve, yo necesito, le dice Dios a Josué, yo necesito, te demando que seas valiente, que no temas y que no desmayes. No temas y no desmayes. Y en eso sabemos que el Señor ha estado con nosotros en todo este proceso, por lo tanto, para nosotros es real esto de que el Señor vive en nuestras vidas siempre. Hoy vamos a hablar de un tema bastante especial, bastante lleno de bendición para nosotros, para nuestras vidas, y precisamente esta parte del proceso de lo que queremos y hemos venido queriendo hablar. Permítame nada más un segundo porque creo que acá estamos, no estamos haciendo la presentación. Si no, ustedes me pueden hacer la réplica, por favor, y me indican si estamos o no haciendo la presentación, porque veo que no estaba llegando a ustedes. Ustedes me dicen si estamos, si ven ustedes la presentación, por favor. Correcto. Me colaboran, gracias. Estamos proyectando. Gracias, perfecto. Hoy vamos a hablar de un tema importante. Siempre todos los temas son importantes, pero bueno, cada vez que yo empiezo a preparar el tema y el Señor me va dando palabra, yo veo, bueno, este tema sí que es importante. Qué importante sería hacer esto, qué importante sería pensar en esto, etcétera. Porque aquí es donde está la gran bendición del Señor. Resulta ser que el Señor me da un tema que es este, y es el tema del plan perfecto. El plan perfecto. Y nos basamos, como bien lo decía Melqui, en Hechos capítulo 22. Y bueno, no está de más leerlo en esta otra versión. Voy a pedirles a ustedes que vayan a Hechos 22 y que se ubiquen ahí para que puedan ver este pasaje que es muy importante en función del testimonio, que es Pablo, el apóstol, el que está dando este testimonio. Él está hablando de sí y dice, hermanos y padres, escúchenme, pues les quiero dar algunas explicaciones. Al oír que les hablaba en hebreo, se calmó aún más su agitación y Pablo entonces continuó. Vean, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad. Teniendo a Gamaliel de maestro, fui instruido en la ley de nuestros padres en la forma más seria y era un fanático del servicio de Dios, como ustedes ahora. Así que perseguí a muerte a este camino e hice encadenar y meter en la cárcel a hombres y mujeres.
Esto lo saben muy bien el sacerdote y el consejo de los ancianos. Incluso me entregaron cartas para nuestros hermanos en Damasco y salí para detener a los cristianos de allí, que allí habían, y traerlos encadenados a Jerusalén para que fuesen castigados. Oiga usted qué clase de testimonio. Y le voy a decir otra cosa que es interesante en esto. Él estaba persuadido de que estaba haciendo lo correcto. Como muchas veces nosotros, los seres humanos, estamos persuadidos, es decir, estamos convencidos, yo estoy bien, yo estoy bien. No, yo estoy bien. Pero en ese sentido debemos de procurar, y esto es necesario que nosotros lo digamos, porque sabemos que aquí nos están escuchando no solamente personas aquí que estamos en esta plataforma de Zoom, sino que igualmente nos van a escuchar y nos están escuchando en este momento en Radio Vida 506, La Vida de Dios en tu radio. Y nos van a escuchar también en YouTube y nos van a escuchar igualmente en el Facebook, en nuestra página que tenemos en Facebook. Escúcheme bien y escúcheme ahora y escúcheme en el momento en que lo haga. Muchas veces nosotros pensamos que ya tenemos la vida hecha y no hay nada que hacer. Ya, yo estoy convencido, así es como moriré. Así es mi vida y se acabó. Para que entonces Dios sea quien nos diga a nosotros, el creador de nosotros mismos, estás equivocado, muchacha. Estás equivocado, joven. Estás equivocado, hombre. Tú, adulto mayor. Y a veces pensamos nosotros que ya un adulto mayor ya, ¿qué tiene que hacer un adulto mayor, digamos? ¿No? Criar nietos, peinar canas, sentarse en una mecedora todas las tardes para que le dé el sol en la mañana y en la tarde, y seguramente algún hijo le va a visitar. No, señor. No, señor. Así no piensa Dios. Pues la Biblia enseña que mientras hay vida, hay esperanza. Y Dios tiene ya un plan para cada una y cada uno de nosotros. Esto que está describiendo Pablo demuestra algo que él hacía y sobre lo cual él estaba convencido de que así era. Además, ese es el testimonio que él está contando ahora, que él se ha convertido a Jesucristo y que él ha conocido de Dios tantas cosas tan especiales. Y escúcheme bien, porque todavía me falta más de esa descripción de esto para ya entrar propiamente en el tema. Y dice Pablo, posteriormente a esto, el versículo 6, bueno, yo iba de camino y ya estaba cerca de Damasco. Cuando a eso del mediodía se produjo un relámpago y me envolvió de repente una luz muy brillante que venía del cielo. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús, el Nazareno, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz y se asustaron, pero no oyeron al que me hablaba. Entonces yo pregunté, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me respondió, levántate y vete a Damasco. Allí te hablarán de la misión que te ha sido asignada. Ponga atención a eso. Allí te hablarán de la misión que te ha sido asignada. El resplandor de aquella luz me dejó ciego, y entré en Damasco y era llevado de la mano por mis compañeros. Allí vino a verme un tal Ananías, un hombre muy observante de la ley y muy estimado por los judíos que vivían en Damasco. Me dijo, Saulo, hermano mío, recobra la vista. Y en el mismo instante pude verle. Entonces agregué, el Dios de nuestros padres agregó él, el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas su propia voz. Con todo lo que has visto y oído, serás en adelante su testigo ante las personas más diversas. Y ahora, ¿a qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados, invocando su nombre. Wow. Le voy a decir una cosa que tal vez usted no sepa.
Primero, estamos hablando de un personaje, no solamente dentro del contexto de los cristianos, muy importante. De hecho, usted lo puede leer en la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Imagínense el impacto que este hombre tiene. Y no solamente, digamos, dentro de las cartas que ha escrito, sino también cómo influyó en todas aquellas personas a las cuales les escribe. Hay unas cartas personales, hay unas cartas que también se le da a la iglesia, hay unas cartas que se le da a la iglesia. Entonces, aquí me llama muchísimo la atención, pero le voy a contar otra cosa que es también necesaria para nosotros, y es que Pablo ya era un personaje importante dentro de su contexto social. Era una persona, una eminencia muy importante, un hombre extremadamente brillante. Él mismo lo dice y lo describe. Vean, yo era de tal ciudad, andaba en tales cosas. Yo incluso soy estudioso. Yo me gradué. Lo que está diciendo Pablo ahí, cuando indica en el versículo 3, teniendo a Gamaliel de maestro, lo que está diciendo en términos generales es que tenía la persona más versada propiamente dentro de la cultura judía en los temas judíos. Me explico, cuando dice eso no es cualquier cosa. Él está dentro del contexto de las personas a las cuales les habla, les está indicando que él era una persona que realmente era muy, muy bien preparada. Y una persona también con recursos para hacerlo, porque no era tan fácil y tan barato. De hecho, ustedes lo saben, hoy por hoy, por ejemplo, las universidades no son tan baratas. Y por lo tanto, debemos de entender que haber tenido acceso a una universidad muy buena y bastante onerosa, es decir, bastante cara, era algo de privilegio, de mucho privilegio. Es decir, él es una persona, es lo que está diciendo. Yo era una persona y realmente yo sé que él es modesto en ese sentido al hablar de esa manera, porque lo que busca es otro propósito, busca decirles por qué cambió. Pero ciertamente él es una persona muy preparada, muy brillante y una persona de mucha influencia. Es más, tanta influencia que dice el mismo Pablo que las personas líderes, vamos a ver, las diferentes autoridades de Israel le dieron a él poderes, cosa que no se le da a cualquiera. O sea, dígame usted, ¿qué tenemos que hacer nosotros, digamos, para ser una autoridad en este país? ¿Verdad? No se le da a cualquiera. O sea, es una cuestión que hay que tener mucho cuidado en ese sentido porque lleva muchísimas cosas de camino en función de eso. Una preparación apropiada, bueno, muchas cosas que tienen que ver con eso. Ser una autoridad de verdad en un país toma su verdadera responsabilidad y por lo tanto hay que prepararse muy bien. Y muchas veces nosotros criticamos a aquellos que no son personas bien preparadas y que lamentablemente están gobernando porque no saben nada. A veces decimos eso. Y sí, efectivamente Pablo está indicando precisamente cuál es su estirpe, cuál es su posición, su nivel, su nivel. No era cualquier persona. ¿Y por qué lo dice? Bueno, porque cualquiera podría decir, es una persona que en realidad ni estudios, ni nada, es un vagabundo, nunca trabajó, no sabe lo que es paliar en un cafetal o en una construcción, tampoco sabe, digamos, leer planos, no sabe sobre situaciones propias de educación, no tiene respeto de nada, no. Entonces, en ese sentido, podía ser una persona menospreciada cuando dice, pero Dios me cambió. Entonces, aquí lo que debemos de entender del caso de Pablo, de lo que está él describiendo, es que siendo una persona así, ¿qué lo cambió? O sea, ya está, tu vida está hecha. Es lo que todo el mundo persigue, poder llegar a cierto nivel de estudio, tener una posición en la sociedad, etcétera. Esa era la idea en ese sentido con respecto a la situación de Pablo, pero no. Pablo está insistiendo en que su vida cambió y es importante que sopesen que esto es muy serio, porque no es una persona, Pablo no es una persona fácil de convencer, no lo es. Cuando usted lee sus escritos, verá la imponencia que él tiene de verdad y la influencia sobre cada uno de estos sitios o estas personas o estos, digamos, estas ciudades y personas a las cuales él le escribe. Él es muy imperioso, él dice, así se tiene que ser, tengan cuidado con eso, jamás acepten tal cosa, él es así.
Él es así. Entonces, Pablo lo que describe acá es que él ya tenía una vida hecha, pues, ya tenía una vida hecha. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros en este caso de esta lección? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo nosotros de esta lección? Bueno, estamos viendo esto como si fuese una película, ¿verdad? Ustedes recuerdan cuando hablamos nosotros sobre este tema, que es un tema importante para nosotros, que es un plan perfecto, un plan perfecto. Ustedes recordarán algunas películas de eso, de un plan perfecto de alguien que se quiere escapar de una prisión o de una persona, por ejemplo, que quiere ir a robar un banco y estamos atentos en toda la película, ¿verdad? Estamos súper atentos en esa película viendo, es más, lo que es peor para nosotros, la audiencia, estamos del lado de esa persona que es un malhechor, que va a hacer algo malo, incluso se va a escapar de una cárcel, va a robar un banco, va a hacer alguna fechoría, alguna cosa mala y estamos ahí atentos, ¿verdad? Porque esto supuestamente pasa solo en una película. Un plan perfecto solo pasa en una película. Un grupo de personas ahí que va a estafar a algún magnate, algún millonario, y nosotros estamos atentos y estamos no solamente eso, sino apoyándoles para que nada les pase, porque nosotros nos involucramos en aquello. Nos involucramos en que el plan salga perfecto. E incluso la trama se vuelve más interesante cuando la persona la capturan, ¿verdad? Y entonces tiene que volver otra vez a hacer lo necesario, a replantearse la situación para hacer lo necesario y volverse a escapar o salirse con la suya en general. Sí, efectivamente hay cosas que parecieran como que son de película, ¿verdad? Que no existen los planes perfectos, pero yo le voy a hablar de uno que es este que Pablo está contándolos a estas personas y contándonoslo a nosotros mismos también, cuando nos está indicando todas las cosas que él vivió y las situaciones que él tiene. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí hay una situación de una vida de crisis. ¿Por qué razón? Porque Pablo dice y comenta ahí que él ya tenía una vida hecha y de pronto hubo un momento de shock en su vida que lo afectó sin duda alguna, lo afectó de una manera grande, ¿verdad? ¿Qué aprendemos nosotros de esta historia de Pablo? Cuando él empieza a contar su propia vida y cómo él describe que ya él tenía su vida hecha, ya yo había hecho estos planes, no solamente eso, ya tenía los contactos, tenía las cartas, todo lo que usted ha escuchado ahí, ha visto, si tiene una Biblia a mano, ha escuchado y visto de lo que Pablo está describiendo en esta primera parte. Vean, yo les aseguro, yo ya tenía una vida hecha, pero vino un momento de conflicto en mi vida donde sabía yo que no sabía nada, donde yo me veía a mí mismo en una situación de no ser alguien, ya no era alguien, estaba perdido, me sentía terriblemente mal. Muchas veces en la vida así nos sucede. Es hasta que nosotros entramos en una crisis que nos damos cuenta que de verdad lo que estamos haciendo no concuerda con lo que la vida quiere. Y en ese sentido no es la vida, es Dios, porque Dios es el que sí tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Dios es el que tiene un plan perfecto para usted y para mí. ¿Qué aprendemos entonces de esta historia? Bueno, que muchas veces solemos ser muy testarudos. Y si hay algo que le reconozco a don Pablo es que era muy terco, muy cabezón. Y lo que le aventajaba eran sus estudios, su capacidad de influir en la gente, apoderarse, prácticamente hacerle daño a personas, ¿verdad? Apoderarse de sus vidas y hacerles daño. Él dice, yo aprobé que le hicieran mal a unas personas, incluso gente de mi propio pueblo, ahí mismo, en mi propia región, yo hice cosas muy malas y maltratamos a muchísimas personas. Es más, tal era el éxito que yo estaba teniendo, dice Pablo, que entonces yo dije, denme cartas porque yo voy a seguir esta misma profesión, voy a seguir con esta cuestión, esto no se va a quedar así, y así como usted lo escucha, así como usted lo escucha, solemos muchas veces en la vida pensar que ya tenemos la vida hecha. Y entonces cuando entramos en una crisis, ahí que de verdad nos damos cuenta que no hay tal vida.
No hay tal vida, que más bien era una vida de testarudez, testarudez. Y no solamente eso, sino que estamos persuadidos de hacer las cosas mal y creemos que está bien. Estamos persuadidos de que las cosas que estamos haciendo están bien cuando en realidad están mal, están muy mal. Y que necesitamos, además, ayuda siempre. Nosotros debemos de entender que esta vida no es solamente de nosotros y que nosotros nos vamos a salir con la nuestra. No, nosotros todos necesitamos ayuda de alguien más. Es parte de lo que dice Pablo. Recuerdan, cuando empieza a hablar, bueno, más adelante lo vamos a ir viendo, cuando él mismo dice, yo me vi perdido, me vi en una crisis, me encegueció esto. Yo estaba tan ciego que cuando vino la verdad sobre mi vida y me golpeó directamente en mi rostro, me vi ciego. Y ahí me vi de que no podía, de que no sabía qué hacer, no sabía qué era lo que tenía que hacer. Y entonces tuve que pedir ayuda para poder manejar mi propia vida. Y es cierto, nosotros tenemos que entender que de parte de Dios hay un plan perfecto, pero que si seguimos de testarudos haciendo las cosas como nosotros creemos, vamos a empeorar nuestra vida y la vamos a echar a perder. No solo la nuestra, sino también la vida de otras personas más y tal vez de personas muy queridas, muy queridas. Aquí vemos una situación de Pablo cuando sigue describiendo su asunto y empieza a decir de que en el momento en que ya él iba decidido, sí, estaba seguro de que era lo que tenía que hacer, dice que de camino a Damasco, ya bien decidido, pues una luz lo envolvió tanto que lo tiró al suelo, se cayó al suelo. Y eso es lo bueno. Muchas veces necesitamos eso, ¿sabe? Nosotros a veces necesitamos caer hasta lo más bajo para enterarnos de, es más, así como lo dice este título, llevar una vida o llegar a tener una vida en crisis para entender de que no es por ahí el camino. Y a veces necesitamos eso, caer así, de esa manera, como dice Pablo, que él tuvo que caer para entender que esa no es nuestra vida, que por ahí no es donde tenemos nosotros que seguir, porque Dios tiene un plan mejor para nosotros. Y se lo vuelvo a decir, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y para la mía. Pablo dice entonces, versículo 7, caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sí, bueno, eso es impactante, que Dios mismo le hable a uno. Bueno, sin duda alguna, que Dios le hable a uno es, bueno, yo no sé. Yo creo que en ese momento me desmayo, sino que me muero, ¿verdad? No sé en su caso, no sé si usted está preparado para escuchar la voz de Dios, pero ciertamente a veces es uno tan jupón, tan testarudo, que Dios mismo tiene que intervenir en nuestros procesos. Es más, vea qué bueno esto que está diciendo aquí Pablo. ¿Quién eres? Entonces, ¿qué era lo que usted estaba haciendo? Hay personas que están convencidas que Dios está de su lado porque todo les está saliendo bien. De verdad que sí, de verdad que sí. Medite un poquito en esto. A veces cuando somos tan testarudos y la gente nos lo dice y diferentes personas nos lo dicen, que nosotros estamos tan seguros de que como todo me sale bien, Dios está conmigo. Y no es así, no es así. Y se los insisto, a veces necesitamos una vida de crisis o un momento, un tiempo de crisis para reflexionar para dónde está yendo nuestra vida y dónde debería de ir. Porque es un hecho de que Dios va a intervenir en nuestra vida en todo momento, en todo tiempo. Pablo, creyendo que estaba bien, haciendo bien las cosas, pues él mismo dice que él era una persona muy celosa de las cosas de Dios. Entonces empezó a maltratar a cuanto cristiano él lograba encontrar. Qué paradójico, porque entonces Pablo, cuando se enfrenta con el Señor, el mismo Señor le dice, es que usted no está persiguiendo a esos cristianos. En el caso particular de él, ¿verdad? Hay tantas cosas que probablemente el Señor nos vaya a decir a nosotros. Es que lo que vos estás estudiando no es lo correcto. Lo que vos estás haciendo con esa persona no es lo correcto. Lo que vos estás buscando en este momento no es lo correcto. Entonces Pablo llega y le dice, pero ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice, bueno, aquello a lo cual vos te estás negando, eso que en realidad estás despreciando es lo que vos estás persiguiendo. Eso mismo es lo que debes de entender que es lo que más bien deberías de buscar, aquellas cosas que son conforme al plan
de Dios, conforme al plan de Dios. Bueno, aquí está la pregunta de Pablo. Cuando cae de cabeza, él dice que queda ciego y le dice, no sé quién eres. Es increíble que Pablo diga eso, que no sabe quién es, si servía según él a ese señor y él estaba haciendo las cosas correctas porque según él, como todo le salía bien, entonces estaba bien, el Señor estaba de su lado. Curioso, ¿verdad? Paradójico que Pablo diga, ¿quién eres? Sí, el que vos crees que en este caso es correcto hacerle daño, hacer lo malo, hacer la maldad. Dice que los que le acompañaban vieron la luz y se asustaron, pero no escucharon ninguna voz. Y él asegura, y eso es algo muy, muy bueno, ¿sabe? Eso nos pasa a todos nosotros. Nosotros podemos contar el testimonio de que efectivamente Dios nos habla a nosotros. Eso es algo muy personal. Dios te habla a ti y es algo muy personal. Yo reconozco que hay personas que te dicen y probablemente te digan a vos, qué raro, veo que cambiaste, pero ¿qué fue? ¿Qué estás tomando? ¿Qué estás fumando? No, es que yo en realidad el Señor me cambió. Ah, no, hombre, no, vos me estás hablando de una religión. No, jala con eso, andate con eso. Eso no está bien. Pero dentro del testimonio de nosotros sabemos y estamos convencidos que de verdad Dios nos ha hablado. Y yo reconozco que muchas veces a nosotros, cuando contamos el testimonio y decimos quiénes somos ahora, mucha gente no nos va a creer, porque piensa que nosotros estamos haciendo una broma porque pronto vamos a volver a ser las personas que antes éramos. Principalmente, como dice Pedro, aquellas personas que han vivido con nosotros en fiestas, en pachangas, en cosas prohibidas, en cosas no apropiadas, en cosas que no son según la voluntad de Dios. Ellos van a decir, no, esto ahorita se te pasa, vas a ver. Pero depende mucho de nosotros que entendamos que Dios te habló a ti, porque a veces entramos en duda nosotros de si Dios realmente me está cambiando el destino de vida. Porque esto que Pablo está diciendo, dice él mismo, la gente vio la luz, las que estaban a la par mía, además estaban ahí a la par mía. Yo les fui a hablar y decir, escucharon la voz. Y ellos me dijeron, no, nosotros no escuchamos nada. Es el testimonio que está contando Pablo y es muchas veces el testimonio de nosotros mismos. Esto debemos de entenderlo nosotros, que es para nosotros mismos. Dios sí te está cambiando, muchacho, Dios sí te está llamando a su plan maravilloso. Claro que sí, claro que sí. Quien quiera que seamos nosotros, no importa la edad que tengamos, Dios quiere llevarnos por su plan. Y esto es una palabra que va para ti, no hay para nadie más. Nadie más la va a escuchar, solo tú la vas a escuchar. Por ende, es necesario de que tú cobres fuerzas y en ese sentido te levantes y hagas cosas correctas delante del Señor. Pablo le dice, ¿y quién eres, Señor? Y hay otra cosa que es todavía más importante. Bueno, aquí en el quién eres es a quién entonces estaba sirviendo, podría decirle el Señor a él, ¿verdad? Porque ya veo que vos ibas por un camino equivocado definitivamente. Esta parte es necesaria que nosotros la reflexionemos porque a veces pensamos de verdad que ya tenemos esa vida hecha y que vamos por buen camino. Y aquí hay otra palabra, otra pregunta que Pablo dice cuando ya habla con él y es, ¿qué debo hacer? Ay, Dios mío, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Me siento confundido. Yo pensaba que estaba bien. Ya yo soy un viejo de 40 años, de 50 años, no sé, de 60 años y ahora me encuentro en una encrucijada que tengo que empezar a hacer algo. ¿Cómo? No, ya yo tengo la vida hecha, no puede ser. ¿Qué debo hacer? Qué buena pregunta. ¿Qué debo hacer? Porque la respuesta del Señor es, obedece y entra en mi plan. Obedece y entra en mi plan. Ya qué bueno esto que le dice el Señor y se lo dice a través de Ananías, versículo 14. Entonces agregó, el Dios de nuestros padres te ha elegido para que le conozcas su voluntad, veas al justo y oigas su propia voz, su propia voz. Es más, el mismo Dios le está diciendo a él, bueno, esto es lo que tienes que hacer. Vea, vaya así como ibas para Damasco, ¿verdad? Ah, sí, Señor, yo iba para Damasco. Ok, siga y vaya a Damasco, pero ahí te van a decir qué tienes que hacer.
Ya no es una cuestión donde vos vas a manejar la vida, sino que debes de entender que tu vida la maneja alguien más, porque él tiene un plan mejor, mayor, superior. Bueno, no sé, juzguen ustedes. Si ustedes dicen que lo que Pablo estaba haciendo, maltratando personas, haciéndoles un gran daño, incluso matando algunas y otras, encarcelándolos, personas inocentes, personas que al ser cristianas, obviamente el Señor cambia su circunstancia, pero también cambia su conducta. Me explico, antes vivían en borracheras, en adulterios, etcétera. Ahora no, antes mentían, ahora no, antes eran unos vagos, ahora trabajan. O sea, ¿qué malo hay en cambiar para bien? Y lo que es peor, cambias para bien y entonces viene otro fulano y te mete en la cárcel o te hace mucho daño porque cambiaste de vida, aduciendo de que es que lo que cambiaste fue de religión, que te pasaste de la religión tuya a una religión rara y diferente. No, 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 no. Si ser bueno, ser correcto en la vida es precisamente el plan divino de Dios. Por lo tanto, si usted juzga de que está bien lo que Pablo estaba haciendo como para que se convirtiera a otra cosa, yo diría que necesitamos un poquito más de pensamiento y de reflexión y de análisis con respecto a esto, porque ciertamente Pablo sí necesitaba un cambio. Ese muchacho necesitaba un cambio. Y lo que es, vean si es tan fuerte el asunto, que realmente Pablo, si no es porque el Señor interviene, él no hubiera cambiado. No había para Pablo, no había persona que lo pudiera cambiar. Y a veces tiene que ser un golpe tan fuerte por parte del Señor para que nosotros entendamos de que él no quiere que sigamos por el mal camino. Hasta llegar a un dilema tan tremendo como este de Pablo que dice, Señor, ¿y ahora qué hago? Dios mío, estoy confundido. Yo pensé que ya tenía mi vida hecha y ahora, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? El Señor nos dice a nosotros, tú debes de obedecer. Tú debes de obedecer. Lo que te toca es obedecer, empezar a ser formado en una nueva vida de fe. Tú necesitas ser formado en una vida de fe. El Dios de nuestros padres te ha elegido. Esto me encanta, porque el mismo Pablo dice es que, vean, yo realmente quedé ciego, no sé qué pasó conmigo. Yo estaba cegado, yo estaba equivocado, yo no estaba haciendo correctamente. Yo no iba según ese plan, es lo que Pablo está confesando aquí con su propio testimonio. Yo llegué hasta un punto, dice Pablo, en que me confundí tanto que creyendo que yo sabía lo que hacía, ahora pregunto qué debo hacer. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer, Señor? Quedé ciego de verdad por esa intensa luz. Según yo iba en camino a la verdad. Yo estaba bien, yo estaba en lo correcto. Y más bien pensando en que estaba en la luz porque veía bien claras las cosas, me encegueció esa luz. Me llenó de extrema luz. Tú tienes que vivir el plan de Dios. A ti te toca vivir un plan diferente. Lo que necesitamos nosotros es orientarnos correctamente. Aquí le dice a Ananías, el Dios de nuestros padres, o sea, realmente había y hay un conocimiento de las personas con respecto a Dios, pero es un conocimiento muy vago, muy superficial, a eso me refiero. El verdadero conocimiento de Dios se da cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Él y nosotros nos comprometemos en vivir una vida según sus mandamientos. Así le dice a Ananías, vea, el Dios que usted cree y siempre ha creído que siempre le había servido, Él te ha elegido. Él tiene un plan para ti. Él siempre ha pensado en ti. Es más bien ha sido al revés, que por la testarudez de ti mismo es que el Señor no ha podido perfeccionar su plan en ti. Y no importa si eres hombre, no hay que ser hombre para ser testarudo. Hay mujeres que también son cabezonas. Creen que están haciendo lo correcto porque ellas lograron, a mí no me diga, y yo veré, yo sabré. Y son mujeres que pueden acabar con un matrimonio perfectamente. Pueden acabar también con una vida de amistad de años por su testarudez. Pero ciertamente esto que le dice Ananías a Pablo nos pone en reflexión a nosotros también, pues él está diciendo, el Señor te ha elegido. Eso de elegido significa de que esta situación de crisis tiene que servirte para que reflexiones, pero no significa que estás acabada o acabado. No. Ahora sí estás en un plan perfecto del Señor
y Él te ha elegido para que conozcas su voluntad. Ahí en el versículo 14 se le está diciendo a Ananías, a Pablo. Le dice, Él necesita que tú estés dentro de su voluntad para que conozcas su voluntad, para que conozcas su plan. Y algo más que es importante también en este proceso, y es necesario de que tú veas al justo y oigas su propia voz. Qué interesante esto, porque usted podría decir, bueno, yo siempre voy y le consulto a un pastor, no sé, a mi papá, a un tío, para que él sea que me ayude, me oriente cuando yo estoy equivocado y hago las cosas mal. Pero le voy a decir una cosa, si hay algo que yo sí he considerado en mi vida, porque bueno, yo no tengo papá, mi mamá, en este momento, en la situación en la que está, ella no me va a poder ayudar, pero yo sí tengo un Dios que me ama y siempre me ha hablado. Ciertamente aquí tienen también otro que ha sido testarudo en algunas cosas y no le ha ido tan bien en esas cosas que ha creído. Pero el Señor siempre ha estado conmigo, siempre me ha acompañado en muchas cosas y no solamente eso, se los digo con mucha certeza, porque esto no es de mi interés si usted lo cree o no, yo lo creo. Yo creo que Dios me habla a mí. Yo creo que Dios me habla a mí porque Él me ha hecho cambiar muchísimas cosas del rumbo para donde yo llevaba mi vida. Y sé que si no hubiera sido así, esa intervención especial y particular del Señor, yo no creo que tendría lo que hoy tengo. La vida que tengo, la familia que tengo, el hogar que tengo, la profesión que tengo, no sería muchas de las cosas que soy así orientado como realmente me siento yo. Y les aseguro, han habido momentos bastante oscuros. Algunos de ustedes conocen de esos momentos, pero creo que el Señor sí nos habla a nosotros. Ponga atención a esto, porque ciertamente es bueno ir y pedir un consejo a alguna persona y que nos ayude en alguna situación que nosotros tenemos. Pero les digo algo que es importante para nosotros. Dios sí nos habla a nosotros y nos quiere guiar a ese plan perfecto. Siga caminando, siga avanzando, que el Señor sí tiene un plan para usted, para mí, para todos nosotros, y el Señor siempre nos habla. Es que nosotros a veces no ponemos atención, pero el Señor siempre nos habla. Dios siempre ha estado ahí. Tal vez yo lo miraba a Dios de una manera muy religiosa y siempre lo ha mirado de una forma muy religiosa. Además, yo en alguna oportunidad he hecho alguna práctica con algunas personas que dicen, ay, no, yo jamás sería de esa religión que ustedes. Ok, perfecto. Contésteme las siguientes preguntas. Les hago algunas preguntas con respecto a la Biblia y de eso no saben nada. Todo lo que viven es lo que han escuchado de terceros. No viven una vida propia, viven de lo que otros hablaron y de ahí se hizo un criterio y una vida. Eso no es vida, eso es vivir de lo que otros son. Usted está, ¿cómo se dice en ese sentido? Usted está siendo un impostor porque está viviendo la vida de otro. Usted no está viviendo su propia vida. Y si hay algo que el Señor me dice hoy que le diga a usted, es que viva una vida legítima, una vida genuina, una vida conforme al plan perfecto de Dios. El Dios de nuestros padres, el Dios que nos vio nacer, el Dios que ha venido viendo nuestra vida durante todos estos años, Él quiere que conozcas su voluntad. Él quiere que conozcas porque Él te ha elegido para un plan perfecto, para un plan maravilloso. Tú debes conocer la voluntad de Dios. Y no puedes conocer la voluntad de Dios solamente en este ratito. Mire, aquí, si acaso 2 horas duramos nosotros, en 2 horas usted cree que va a aprender su plan. No, yo le motivo para que usted lea la palabra de Dios. Lea este pasaje nuevamente. Lea los pasajes anteriores a él y posteriores a él. Empápese un poco más. Le motivo a que usted de verdad pueda crecer, porque hay personas, incluso cristianos de muchos años, que lo que viven es una vida superficial. Lo que escucharon el sábado anterior, lo que escucharon el domingo anterior, y eso, según ellos, es vivir. A ver si nosotros hacemos eso con el alimento que tenemos y que ingerimos todos los días. ¿Por qué no lo ingiere una vez, digamos, 1 hora cada semana? ¿Por qué no lo hace así? Porque sabe que no podría, sabe que se moriría. Bueno, a veces nosotros hacemos morir el espíritu porque precisamente no estamos alimentando. Bien, esto que dice Pablo
es importante para nosotros, y con esta parte voy a concluir porque es la parte que le dice a Ananías en todo el testimonio que está comentando Pablo. Versículo 16 dice Ananías hablándole, y ahora, ¿qué estás esperando? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Debes levantarte y hacer las cosas que sean necesarias. Por ejemplo, en el caso de Pablo e incluso en el caso suyo, si usted no se ha bautizado, bautícese. Si usted no se ha arrepentido de sus pecados, arrepiéntase ahora. Este es su momento para entrar en el plan perfecto de Dios, para que el Señor pueda desarrollar un plan adecuado para usted. Esto es necesario para su vida. Por lo tanto, ¿qué estás esperando? ¿Qué más necesitas del testimonio de otros para convencerte de que de verdad vas por mal camino y que el buen camino es el camino del Señor y este es el único que tú necesitas? Yo voy a hacer una oración por usted para que el Señor le pueda abrir aún más el entendimiento y pueda venir al camino del Señor y vivir un plan perfecto en el Señor. Padre Celestial, yo te doy las gracias a ti porque tú has sido bueno. Con nosotros has dado la oportunidad para que nosotros vivamos hasta hoy. Hoy estoy yo vivo, Señor, porque tú quisiste. Hoy amanecí y amanecí vivo porque tú me diste la oportunidad. Gracias, gracias, Padre. Y ahora para ti, si has cometido algún pecado o estás en alguna situación de pecado, también puedes tener la oportunidad de decirle al Señor, Señor, perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa, la sangre con la cual tú derramaste en la cruz del Calvario. Ayúdame, Señor, a levantarme, a poderme enfocar en lo que realmente es vivir una vida según el plan perfecto de Dios. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Y decimos amén y amén. Bien, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor por lo que Él está haciendo y dejamos ahorita entonces a nuestro hermano Melqui para que sea quien nos despida con un mensaje adicional.